Por un lado hay una interna caliente en Juntos por el Cambio. Por el otro lado, Larreta y Macri están enfrentados por las elecciones. Por otro lado, también los porteños votarían el mismo día con dos boletas. Vamos a plantear todo este tema, obviamente, con la legisladora porteña Amanda Martín, que está en línea. Amanda, muy buenos días, gracias por atendernos. Ricardo Fiorentino y Guada Michaeli, te saludamos. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, afortunadamente. Bueno, ¿cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires? ¿Preocupa mucho la interna política de Juntos? No sé si la interna para el trabajador, para la trabajadora común que no llega a fin de mes por la inflación creciente, por los numerosos problemas que tenemos en diferentes áreas sociales. No sé si estrictamente preocupa la interna. Lo que sucedió ayer con la comunicación del jefe de gobierno de estas elecciones concurrentes es un capítulo más, como decís vos, de una interna, pero en realidad yo creo que es algo un poco más profundo. Estamos en presencia de, por decirlo de alguna manera, una maniobra. ¿Por qué digo que es una maniobra? Porque ustedes recuerdan que la Ciudad de Buenos Aires se modificó el Código Electoral en el 2018, fue votado en la legislatura, naturalmente impulsada por Juntos por el Cambio, pero también por otros bloques, en ese momento la Unidad Ciudadana, porque se requería una mayoría especial, y esa modificación de ese nuevo código le habilitó al jefe de gobierno a disponer de la fecha, del formato, de todo en función de su conveniencia política. Es decir que antes, por ejemplo, de esta modificación, las elecciones de ciudad debían ser separadas de las nacionales porque supuestamente tenían, que tener un espacio en la agenda política propia para los debates propios de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá se está modificando, digo, más allá que sea también una interna dentro de ese bloque partidario, acá se está manejando a discreción por conveniencia de unos y otros. Y yo creo que este es un punto para criticar. En su momento, en el 2018, en la reforma del código que señalo, nosotros como legisladores no lo votamos y denunciamos justamente eso, que se podía manipular, por conveniencia política. Y creo que es lo que está sucediendo en este momento. Y bueno, al trabajador, trabajadora común, yo creo que ese punto le debe llamar la atención, porque acá se están tratando de salvar del Titanic todos los bloques políticos mayoritarios, mientras, como decía anteriormente, en la ciudad hay numerosos problemas que se acumulan, y creo que de fondo, más la interna que muestra, hay una desesperación por la caja de Ciudad de Buenos Aires, por los negocios que hace años se han estructurado y se votan en la legislatura, y tengan en cuenta que en la votación de ciudad también se votan los nuevos legisladores. Seguro, Entonces, seguro. Ahora nos esa vamos a disputa. meter en eso, nos vamos a meter lo que le está faltando y lo que necesita la ciudad de Buenos Aires. Todavía me quedó un poco dando vuelta esto de la decisión del propio jefe de gobierno de presentar una boleta única o confirmar la boleta única y definir el calendario electoral también en Cava. ¿Es una función del actual jefe de gobierno o había que haber pasado por la legislatura oportunamente? Bueno, tal cual modificó el Código Electoral, es una potestad del jefe de gobierno. Por eso nosotros oportunamente lo habíamos votado en contra, porque ya advertíamos que posiblemente podían ser una maniobra. Además no resisten ningún archivo, porque como ustedes saben, en el 2019, o sea, posterior a esta modificación, se votó de forma unificada, otra vez por un interés político. Particularmente recordemos que Macri insistió con esa unificación. Entonces, ¿esto se debería discutir en la legislatura? Posiblemente, pero ¿cómo funciona la legislatura? Anteriormente también te lo cité a raíz de este debate sobre el Código Electoral. Se ponen de acuerdo los bloques mayoritarios, porque también tienen disputas e intereses políticos de unos y otros sectores, y finalmente lo votan. Cualquier tipo de modificación, desde nuestro punto de vista, está en función de defender siempre un interés, digamos, de negocios, que se benefician uno y otro sector, que participan de los bloques políticos mayoritarios. El peronismo le ha votado innumerables leyes especiales a Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, sin las cuales no podía avanzar ningún tipo de modificación. Este es un ejemplo. Entonces, de fondo, creo que se están peleando por negocios, por el perfil de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez más concentrada, cada vez más desigual, con una especulación inmobiliaria muy profunda, que está expulsando a las y los trabajadores de la propia ciudad. Y bueno, la podemos ver con esta decisión
del cambio de la elección para este año. Uh-huh. A propósito, repasemos el calendario y ajustémoslo también nosotros, a ver si es. Las PASO se van a celebrar el domingo 13 de agosto. Así es. Los comicios generales el 22 de octubre. Sí. Y de ser necesario un balotaje a realizar el 19 de noviembre. Exacto. Este mismo calendario es el que se presentará oportunamente de la jefatura de gobierno. Es lo que corresponde para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primer lugar. Claro, efectivamente esas son las 3 fechas. Lo que ayer, presentó el jefe de gobierno, vamos a ver cómo se concreta, es que iríamos en un mismo lugar a votar de forma diferenciada, justamente, uno por el boleta única electrónica y otra por la boleta partidaria, digamos, sábana, por decirlo de alguna manera, a los otros cargos electivos de carácter nacional. Entonces no se está respetando ni lo que se decía antes de tener un espacio para el debate de los temas de Ciudad de Buenos Aires, y ni se está respetando, digamos, también esto que también se discutió, lo de la boleta única, la transparencia y demás. Vos fíjate que terminas votando de un presidente hasta el último comunero en esa misma elección. Y esto es lo que nuevamente va a pasar. Veremos qué repercusiones tiene. Nosotros en su momento lo denunciamos, que era lo que iba a pasar, y pasó efectivamente, por eso no nos plegamos a ningún tipo de especulación, porque acá lo que se está es maniobrando o manipulando el proceso electoral con una especulación para beneficiar a uno u otro sector, y en el medio quedamos todos, ¿no? Todos los que sufrimos las consecuencias de una política que se profundiza en la Ciudad de Buenos Aires, como te decía anteriormente, y no se tiene en cuenta los verdaderos problemas de las y los trabajadores, a mi entender. Estamos hablando con la legisladora porteña Amanda Martín, nuestra vía de comunicación, si querés consultar algo o formularle alguna inquietud, a través del 11 38 30 82 33 y en nuestra línea de oyente 43 70 9100. Buen día, Guadalupe es mi nombre. Escuchaba atentamente todo y me preguntaba cuál es la salida política a un momento, digamos, venimos de una pandemia, hay cosas que ya pasaron, nos vamos reacomodando, pero sigue pareciendo que las cuestiones políticas van absolutamente disociadas de las necesidades. ¿Cómo se logra, de alguna manera, buscar un equilibrio para que no haya más descontento social, o diría yo desesperanza, que me parece todavía un poquito peor? Yo creo que por el rumbo que se ha adoptado, esta sensación que decís vos, esta preocupación de las y los trabajadores, que por momentos se expresa en bronca, va a continuar. Digamos, no veo que con la aplicación de las políticas, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, que se profundizan y que están completamente de espaldas a las necesidades de la mayoría de la población, se dé vuelta esa situación que decís vos. Acá hay que dar un giro completo a las políticas nacionales y locales que tienen que ver con, digamos, políticas más profundas que ninguno de estos gobiernos va a tomar. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo dar vuelta el desánimo, no? Creo que lo mencionaste vos. Sí. Yo creo que más de bronca, hay que aplicar políticas de otra naturaleza y para eso se necesita, digamos, en primer lugar, romper con el Fondo Monetario Internacional, reorientar los recursos nacionales al desarrollo nacional, digamos, de la producción, de la energía, la creación de trabajo genuino, los presupuestos de salud y educación, que no es lo que va a hacer ni el gobierno de Larreta o Bullrich eventualmente, que son los que hoy actualmente tienen evidentemente chances de volver al gobierno, ni en lo que está haciendo el Frente de Todos, y creo que parte de su electorado está decepcionado también con el rumbo que han adoptado. Fíjate lo último que han firmado en Washington la semana pasada de las cláusulas del Fondo Monetario Internacional respecto a la jubilación, respecto al gasto social, como se lo denomina, respecto a los aumentos de tarifas para el mes de abril. Es decir, todo ese panorama da cuenta de un incremento de la inflación, índices de pobreza en aumento, es decir, hay un cuadro de fuerte crisis económica y social que es lo que provoca mucha bronca, y mientras tanto los bloques políticos mayoritarios se pelean entre sí, en parte porque no saben cómo salir de esta crisis que ellos mismos han generado,
producto de su aplicación, de las políticas que están aplicando, y en parte, naturalmente, porque hay intereses diversos, contrapuestos, que chocan, porque, bueno, también los que tienen chance de volver al poder, como decía anteriormente, ya gobernaron y ya fracasaron. Entonces acá estamos hablando de un fracaso total de los partidos políticos que se han alternado el poder durante estos últimos al menos 40 años, y esa es una conclusión que me parece que queda abierta a debate entre la población y seguramente jugará un rol en estas próximas elecciones. Naturalmente, del Frente de Izquierda tenemos un programa alternativo, diferente, y que vamos a tratar de debatirlo y ponerlo a consideración de la población en estas próximas elecciones, a la vez que luchamos todos los días, no solamente en el calendario electoral, por presentar una perspectiva diferente a los problemas que aquejan a la población. Amanda Martín, me quiero poner en el rol de vecino de la ciudad de Buenos Aires y de pronto preguntarle a una legisladora lo que tal vez muchos vecinos estarían preguntando: ¿por qué se les ocurre hacer todos los arreglos, todas las cuestiones en víspera, solamente en víspera de una elección? Y por el otro lado, si bien hay cosas que se han hecho buenas, ¿qué le estaría faltando a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo creo que hay una gran crisis de vivienda. Todas y todos los que vivimos en Ciudad de Buenos Aires vemos que hay una construcción desmedida y una crisis de acceso a la vivienda, tanto sea para vivienda propia, digamos, por falta de créditos hipotecarios, o para alquilar. Hoy es verdaderamente un gran problema alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, mientras crecen los alquileres temporarios. No se está teniendo una política en ese sentido, todo lo contrario, más tenemos un sector de la población, más de 400.000 personas viviendo en barrios, villas, asentamientos que no están finalmente urbanizados como se había dicho, y este es un gran problema que creo que, se está profundizando, porque cualquier trabajador, incluso municipal, ¿no es cierto?, de la propia Ciudad de Buenos Aires, no puede acceder a una vivienda. Para mí es un gran problema que tiene que atenderse. Hemos presentado numerosas iniciativas y proyectos que no se han tratado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El maquillaje que vos señalás, o por lo menos yo lo voy a bautizar así, el maquillaje, contrasta con esto, ¿no?, con la falta de trabajos más de fondo en los barrios. Ayer se produjo, un asesinato, ¿no?, en Soldati, de gran sensibilidad, porque fue producto de un robo aparentemente. Los vecinos, mirá lo que reclaman, luminaria, ¿no? Reclaman simplemente que le arreglen el barrio, que haya luminarias, entre otros reclamos. Eso contrasta con las veredas hechas 2 o 3 veces en lugares céntricos de la Ciudad de Buenos Aires. El gran problema que se destapó con el negocio de los estacionamientos, del acarreo, acá hay un negocio también muy importante al respecto de eso. Entonces yo creo que a la Ciudad de Buenos Aires le falta, porque obviamente está gobernada por determinados intereses sociales, una política de vivienda, una política, para aumentar el presupuesto en educación. El gobierno se la pasa diciendo que tiene prioridad en la educación y nosotros todos los días vemos los problemas de infraestructura escolar, de falta de docentes porque los salarios no son adecuados para desarrollar hasta 3 jornadas porque no se llega a fin de mes, una política de salud. Los concurrentes y los residentes permanentemente que sostienen el hospital público demandan condiciones de trabajo, de formación adecuadas, centros de atención psicológica y para adicciones que ya fueron retirados de todos los barrios. Hay un gran problema y una gran demanda respecto a la atención primaria, como se la denomina, y por supuesto un montón de aspectos que tienen que ver con los dispositivos de atención de la salud, de las mujeres ante situaciones de violencia, que nosotros también hemos presentado muchas iniciativas. Es que con eso que te estoy diciendo, te darás cuenta que vivienda, salud, educación, trabajo es nuestro siempre pilar respecto al programa a desarrollar, que permanentemente discutimos en la legislatura con iniciativas que contrasta con la política que finalmente se vota en la legislatura, que por otra parte, en los años electorales, digamos todo, mucho no pasa, prácticamente que no hay sesiones, hay sesiones en donde no se tratan cuestiones de fondo, las comisiones no funcionan, está todo muy dispuesto y organizado para que, transcurra un año electoral sin grandes, debates necesarios en la legislatura,
y por eso, naturalmente, nosotros, bueno, bregamos para que no solamente funcione, sino que se discutan todas estas iniciativas, para las cuales tenemos siempre propuestas. Uh-huh. Agradecido, Amanda Martín, y había un bebé allí de fondo, no sé si la estaba demandando o no. Mi Su bebé, entonces... Tiene 9 meses, es muy pequeña, y mirá las cosas de la vida, que no tiene vacante escolar. Estoy con un amparo judicial. Ajá, mira. Porque no, como tantos otros, ¿no? Dice que hay más de 55.000 personas que no tienen vacante a nivel inicial. Yo soy una de esas, mirá las cosas de la vida. ¿Cómo se llama la protagonista? Emilia. Bueno, le mandamos un beso a Emilia y le dejamos que mamá pueda ocupar el lugar, ahora el rol. Agradecido con el rol de legisladora por unos minutos con Radio Buenos Aires. Bueno, agradecido por la comunicación a ustedes. Buen día.